afiladas en el Destape, va a presentar su libro en Salta titulado Tiranía 4.0, algoritmo de una democracia hackeada. Murano en su ensayo intenta explicar el surgimiento de una figura política en Argentina, la de Javier Milei. Recordarán ustedes que tuvo un ascenso meteórico Milei, ¿no? Desde el 21 al 23, del 21 que es electo diputado al 23 que es electo presidente, no pasaron más que 2 años. Ujú. Solo comparable con aquella emergencia de Juan Domingo Perón, que en el 43 fue designado secretario de Trabajo y en el 45 era el gran protagonista del 17 de octubre. En su ensayo, como decíamos, intenta explicar este surgimiento. Parte del análisis cultural, político y tecnológico en lo que ocurre es lo que él denominó el experimento más acabado de la ultraderecha global. Adrián Murano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Salta. Soy Paulo, estoy con Erika, con Candelaria. Mañana te vamos a recibir aquí en la ciudad. Queremos que nos cuentes de este libro. Hola, buen día, Paula, Mm. Candelaria y Paulo, ¿no? Sí, sí, Perdón si y retuve mal los Erika. Sí, nombres. no importa, Escucho igual con alguna, con algún escucho con delay. alguna interrupción. Bueno, bueno. Contanos qué te inspira a escribir esta obra. Bueno, un poco resumías la motivación en la presentación, ¿no? Arrancó con una pregunta personal, profesional, pero también personal, entender qué había pasado para que un personaje con las características de Milei llegara en un periodo tan corto y con tanto vértigo en términos de construcción a la presidencia de la nación. Eh, y a partir de esa pregunta me propuse no solamente explicarme Ujú, lo que yo considero es una distopía, que es este tiempo que vivimos, ujú. sino cómo esta distopía engancha en un proceso global de instalación de gobiernos que se parecen, con matrices similares, con doctrinas o ideas similares y sobre todo con objetivos similares. No es la primera vez que hay una especie de amalgama global de propuestas políticas en distintas latitudes. Lo vimos en los 90 con el Consenso de Washington, incluso se creó una teoría política en torno al final de los tiempos, en el debate público, en el debate político, a partir de la caída del muro. No es la primera vez que ocurre esta coordinación que no es coincidental. Y bueno, un poco a partir de esas observaciones y de la lectura de autores que vienen reflexionando sobre lo mismo, me propuse, a partir del personaje de Milley, explicar este fenómeno de época. Por eso, a mi modo de ver, espero haberlo logrado, el libro trasciende el personaje. El personaje es un vehículo narrativo Ajá, cercano a nosotros, ¿no? Porque es contemporáneo, porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo, y porque además constituye de todos los experimentos en curso, los experimentos gubernamentales de ultraderecha en curso, el más acabado por este vértigo, justamente por esta construcción vertiginosa del personaje. Ningún otro tuvo este recorrido tan corto y eh, tan impactante en la escena política. Todos los demás tenían o alguna trayectoria o recursos y conocimiento público que los antecedían. Milei no, Milei se construyó de la pandemia hacia aquí, digamos, claro, por fijar una temporalidad. De claro. panelista de economía a presidente sin escala. Bueno, es la escala Claro, de diputado nacional. Ay, sí, sí, la escala de diputado nacional, si se quiere, Le el sirve para instalar la pre-ensayo, marca, ¿no? Le sirve para instalar la marca de su sí, partido, de su bloque, y ahí, sí, a partir de ahí, parapetea hasta una sí. primera magistratura. Sí, es muy interesante cómo se dio esa candidatura, porque ahí empieza a cruzarse el experimento con determinadas características que ahora vemos más nítidamente del propio dispositivo Milei. Ujú, O sea, Milei integra un dispositivo bicéfalo con su hermano. Esto es algo que ocurre desde siempre, desde chicos. claro. Son sí. una unidad. Ese dispositivo bicéfalo es un dispositivo
humano, familiar y de negocios. De negocios asociado a la supervivencia de ambos, cuando Milei empieza a ganar algún protagonismo en la tele, ahí la hermana ve una oportunidad comercial que se sale del libreto que se había establecido para el propio Milei, porque Milei no es inoculado en la escena política para ser presidente. Esto es importante. Milei no fue inoculado en los medios para disputar la primera magistratura, fue inoculado en los medios para correr a Macri por derecha, es decir, para importunar a Mauricio Macri con una narrativa, con un relato, sobre todo con un relato económico, que erosionaba el propio relato del gobierno y que no provenía de la oposición, digamos, sino que provenía, entre comillas, de un propio, de alguien del propio ecosistema de ideas, ¿no? Bien. Y esa pretensión, ese libreto fue trazado por un empresario que se transforma en el impulsor del experimento. Bueno, seguro que ustedes habrán visto películas de Marvel o ese tipo de películas donde detrás de un cerebro científico hay un mecenas, ¿no? Alguien que pone la plata o que tiene intereses y objetivos superiores al ensayo en sí mismo. Sí. Y esa figura es la de Eduardo Ornequian. Yo siempre cuento esta misma anécdota, pero por veces que es muy gráfica. El financista. Claro, es el que inocula en sus propios medios a Milei, pero con el objetivo de importunar a Macri. ¿Por qué importunar a Macri? Macri es heredero, no es self-made, digamos, no es un tipo que hizo la fortuna por sí mismo. Y nunca integró ese ecosistema del poder permanente que sí integran los que eran compañeros de su padre, de Franco, ¿no? Paolo Roca, Eduardo Ornequian, personas que crearon sus fortunas a partir de su propia intención, después de su propio talento, digamos, si se quiere, para ese enriquecimiento y para esa estructura de negocios. Macri nunca fue parte de ese dispositivo porque era el hijo, y fue el hijo que repudió al padre. Entonces en ese dispositivo nunca fue bien visto Mauricio Macri, en el dispositivo de los colegas del padre, ¿sí? Ahora, hay un punto de ruptura en ese vínculo que ya no era bueno, que es la causa Cuadernos. En la causa Cuadernos ustedes recordarán que hubo una serie de detenciones a muchos de los apellidos que integran el poder permanente en Argentina. Sí, sí. Y en un momento se hace un allanamiento a la casa de Eduardo Ornequian. Eduardo Ornequian está cerca de los 90 años, es un hombre grande, Sí. y en ese allanamiento fueron dos efectivos policiales y le revisaron literalmente el cajón de los calzoncillos. Esa escena para Ornequian fue muy humillante. Más allá de la acusación, de la gravedad de la acusación, Chabrán decía que el poder es impunidad y nunca hubo una preocupación real por las consecuencias penales de la causa. Pero sí ese episodio humillante fue el que disparó la necesidad de importunarlo a Macri en su propio territorio. Y ahí aparece Milei en escena. Como verán, no nace con la pretensión de crear un proyecto político. Nace con la pretensión de ser un disruptivo, digamos, ¿no? Un disruptivo en una escena que ya de por sí era una escena bastante convulsionada, porque estamos hablando de la segunda etapa del gobierno de Macri, una etapa donde ya el gobierno de Macri empieza a erosionarse a sí mismo con políticas que ahora estamos viendo cómo se repiten, ¿no? Con el endeudamiento, con características muy similares a las del presente, porque los funcionarios son más o menos los mismos. Pero es interesante el origen para entender por qué entonces Milei recibe casi de manera hereditaria de este empresario que lo tenía en su plantilla una misión que no era presidencial, pero que después se transforma en presidencial y aún a pesar de ese empresario. Cuento otra anécdota y con esto cierro, digamos, del origen. En un momento en la campaña electoral del 23, le preguntan a Ornequian en un encuentro de empresarios si él iba a votar por Milei, que era su empleado. Claro. Y él dijo no, que le gustaba más Patricia Bullrich. Sí. Lo otro era un experimento. Tal cual. Lo otro nunca fue pensado por Ornequian como un proyecto, porque lo conocía, porque sabía sus limitaciones. Y a partir del triunfo, bueno, se da esta intervención
una intervención de prácticamente un mes muy intenso en el Hotel Libertador, donde a Milei le arman el gobierno. Claro. Sí. Se lo arman este grupo de empresarios que son los más beneficiados del primer tramo del gobierno, de estos primeros 2 años, que son Eduardo Elstad y el propio Eduardo Urnequian. Si uno ve en el medio del derrumbe del valor de las acciones de las empresas argentinas de las últimas 2 semanas, hay 2 empresas que marcan en verde casi de manera cotidiana. Una es Mercado Libre. Galperín dio muchas muestras, incluso fue un militante y sigue siendo un militante activo de Milei. Recibió a Bullrich esta semana, hace 24 horas, en el marco de la campaña electoral de la ciudad, en los edificios de Mercado Libre. Y la otra empresa que figura en verde, cuando todas las demás están en rojo con caída del 60-70% del valor de las acciones, es Corporación América. Son las únicas 2 que ganan en el desastre. Eso tiene una explicación en la propia figura de Milei y en esta incubadora que yo contaba, ¿no? Una incubadora que tenía otros fines, pero bueno, después la historia dinámica se escribe día a día y terminó en esta distopía, ¿no? Bien, Adrián, acá con respecto al libro que sostenés que el poder ya no se construye en el territorio, las lógicas de militancia han cambiado en esta especie de experimento político nativo digital que decís que es Milei. ¿Cómo se construye ahora una militancia política? ¿Es solo a través de redes? ¿Es solo discursiva? No, yo planteo en el libro que no es solo por tecnología digital que se construye un proyecto político. Uh-huh. Ahora, es indispensable para un proyecto político que se utilice la tecnología, porque la tecnología convive con nosotros. En Argentina, casi el 95% de los habitantes tienen algún tipo de conectividad, permanente, esporádica. A partir de la pandemia, esto se volvió de uso diario y cotidiano para la enorme mayoría de los argentinos. Sí. En hogares de economías muy vulnerables, a partir de la pandemia, el dispositivo se transformó de uso familiar, ¿no? Ustedes recordarán que se hizo incluso una tarea de acercar dispositivos, tablets, teléfonos, que eran utilizados por la familia para conectarse en pandemia. Familias, hablo de familias muy pobres, que no tenían acceso a tecnología por sus propios medios. Bueno, a partir de ahí la tecnología hizo su trabajo en cada uno de los miembros de estas familias, sobre todo los más jóvenes, porque los más jóvenes se empezaron a conectar en red, en lo que nosotros llamamos redes sociales, que es un universo bastante heterogéneo de propuestas y posibilidades. Uh-huh. No sé, nosotros tenemos más presentes, porque estamos quizás más metidos en la discusión política, redes sociales como X o, no sé, Facebook, ¿sí? Donde el tránsito del debate público es más común, más habitual y más añejo. Sí. Hay otros dispositivos de redes sociales que penetran con mucha más intensidad, sobre todo en las capas sub 30, que son los que constituyen buena parte del padrón electoral. Hay un dato indivisible de la construcción político-electoral de Milei. La mitad del electorado tiene menos de 40 años. Claro. La mitad del padrón electoral nacional tiene menos de 40 años. Y ahí entra a jugar muy bien la manipulación. Claro, en ese universo la tecnología es parte de la vida diaria, el uso de bueno, hay distintas mediciones de cómo se usa la tecnología y sobre todo la participación de los argentinos en redes sociales, pero el promedio general es de 2 horas al día, el promedio general de todos los habitantes de la Argentina, de contacto con redes sociales. Hay que incluir en redes sociales a WhatsApp, que nosotros lo tenemos como un servicio de mensajería, pero en realidad es una red social. Claro, el promedio general es 2 horas. Ahora, los sub 40, el promedio es de 7 horas diarias. Ah, es bueno. Un montón. Claro, es muy alto. Claro. Ahora, la exposición a redes sociales, YouTube y WhatsApp son redes sociales, no olviden este detalle, porque ahí es donde se construyen las narrativas políticas de este tiempo. WhatsApp, YouTube, Facebook, estoy nombrando en orden de importancia para la construcción de narrativas electorales. Después vienen Instagram y por último Twitter. Twitter o X ahora
es lo menos relevante en términos electorales, porque es el universo más acotado, el más politizado, y donde participa gente que ya tiene ideas políticas formadas. Claro. Entonces es más difícil ahí generar, digamos, electorado. Termina siendo Ahora, como el las canal otras, formal de comunicación. Adrián, hay algo que vos sí, planteás y con esto ya te liberamos, sabemos que tenés un día ajetreado, mañana vas a estar aquí en Salta, de que el sí, libro, además de establecer un diagnóstico, plantea un camino para revertir la manipulación algorítmica, ¿no? Y eso, ¿cómo se sí. logra? ¿Cómo se revierte eso? ¿En el mismo terreno o en otro terreno? En la territorialidad, Sí. por ejemplo. Para mí, la territorialidad sigue siendo muy importante, ¿eh? Yo no le bajo el precio, ni mucho menos. Bien. Ujú. Eh, de hecho, las experiencias más... Mira, al revés, voy a hacer al revés, voy a desclasificar la razón de la presentación de mañana, que un poco Ujú. es la secuela de una presentación, la primera presentación que hicimos del libro en Capital. Eh, en la primera presentación nosotros teníamos una expectativa de reunir un auditorio más o menos importante, de 150, 170 personas. De hecho, el auditorio tenía esa cantidad de butacas. Quedó gente afuera, fueron más de 220, 230 personas. Para una presentación de un libro es un montón de gente, y no fueron por el libro. Fueron porque el libro lo que pretende ser es una excusa para reavivar justamente el debate público en términos humanos, salir del algoritmo y vernos cara a cara y discutir. Eso que no se puede hacer en redes, porque en las redes el doxeo, la intoxicación informativa, las noticias falsas, la manipulación del propio algoritmo, impide el debate público, lo manipula, no lo posibilita, aunque pareciera que sí, pareciera que todo el mundo está hablando todo el tiempo de cosas que pasan. Eso no es un debate público en el sentido virtuoso del término. Entonces, el libro nace incluso casi como prueba de esa necesidad, sin saber lo que iba a pasar. Y en la primera presentación, un poco, mi impresión es que se estaba convalidando el ensayo. Yo decía, bueno, el libro se hace como un libro urgente, eh, a partir de una distopía, para explicar la distopía, pero al mismo tiempo también como excusa para reunirnos. Claro. Bueno, justo tenía esta posibilidad de viajar aquí a Salta por cuestiones familiares, digamos, bueno, ahí charlando con gente de Salta, me propuso hacer la presentación del libro y me pareció genial porque la idea es, más allá del libro, que funcione como una excusa para reunirnos, por el valor que tiene lo territorial, lo Claro. humano. Saquemos la palabra territorial, que está más vinculada a la rosca política, ¿no? A la capilaridad de la rosca política. A, pongámosle palabras A la que quizás presencialidad. no... Sí, claro, a ese contacto que perdimos en pandemia, y que todavía tiene como secuela un comportamiento mediatizado en las relaciones humanas, mediatizado a través del algoritmo. Bueno, en la reunión, espero que mañana ocurra eso. Estoy muy entusiasmado por lo que pasó, digamos, en la primera presentación. La de Salta es la segunda y tengo comprometidas otras por delante, pero espero que mañana se repita la experiencia de la primera, que era, bueno, plantear dos o tres ideas y a partir de ahí generar un ida y vuelta que no sea vertical, que sea horizontal, donde todos tenemos cosas para decir sobre este tiempo, ¿no? Somos contemporáneos, así que no hace falta tener información empírica, ser un erudito o académico. Todos estamos viviendo esta época, Ujú. todos tenemos cosas para decir sobre lo que estamos viviendo. Bueno, ojalá funcione la excusa mañana ahí Seguramente. Bueno, en Adrián, Alto Refugio. gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo y ya nosotros nos encargamos de repasar el punto de encuentro. Dale, genial. Bueno, les agradezco mucho. Ojalá nos podamos ver mañana Ojalá que sí. y seguirla ahí. Por supuesto, va a ser un gusto. Siempre es un gusto hablar de esto que nos involucra a todos. Hasta aquí el diálogo Muchas con... gracias, ¿eh? Muchas gracias. Abrazo grande. Con Adrián Murano, es autor del libro Tiranía 4.0, algoritmo de una democracia hackeada.